Hola, hola familia, ¿cómo están? Hoy 20 de diciembre del 2022 yo estoy súper contento. En primer lugar porque hoy estoy de aniversario con mi esposa. Así que mi vida, te amo con todo mi corazón, feliz aniversario. Y segundo porque hoy es el último video de este año, un año que ha sido pero maravilloso, lleno de idas y venidas. Pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes, muchas gracias por estar allí, lo que han estado a lo largo de todo este año y de los años anteriores. Y también a ti, si es que vas llegando, muchas gracias por ver este canal. Y si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que permanezcas aquí el año que viene. Así que no hay mejor forma de celebrar el fin del año que con mi gorrito de Navidad. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a lo que venimos, a hablar acerca del gimbal Zhiyun Crane M3. El gorrito está torcido, vamos a enderezarlo. Ahí. Y bueno, es que el Crane M3 ha venido a revolucionar el mundo de los gimbal. Este gimbal salió hace aproximadamente un año y medio por allí, no es tan nuevo, pero la verdad que en el momento que salió fue una revolución total, no solamente por su aspecto, que es bastante propositivo y muchas veces llega a recordar incluso a uno de estos Stormtroopers, sino también porque fue uno de los primeros modelos en incorporar una pantalla táctil y completamente a color. Y es que con sus apenas 700 gramos y su pequeño tamaño definitivamente representa el inicio del futuro de los gimbal. Equipos súper compactos y súper fuertes que pueden caber en cualquier mochila, en cualquier bolsillo y que se pueden llevar a cualquier parte sin la necesidad de romperte la espalda. Lo primero que salta a la vista de este dispositivo es, como no, su diseño. Zhiyun ha querido innovar en todo sentido con este dispositivo y su apariencia por supuesto no se queda atrás. Tiene un peso de solo 700 gramos y sus dimensiones son 280 por 157 milímetros. Para que te hagas una idea, no es más grande que una botella de agua de 600 ml. Además de su atrevido diseño, la gente de Zhiyun ha querido mostrar orgullosamente este modelo, ya que al encender el dispositivo también lo hace una luz LED que nos revela el glorioso nombre M3. Si lo miramos de arriba a abajo, lo primero con lo que nos encontramos es con dos conectores, uno tipo C y el otro jack 3.5, que nos servirán para conectar la cámara y el audio respectivamente. En el caso de tu cámara deberás comprobar si tu modelo es compatible con este dispositivo en específico. En la página web de Zhiyun hay un listado de todas las marcas y modelos de cámara que son compatibles, el cual te voy a dejar abajo en la descripción como un link para que vayas directo a revisarlo. Si es que entras y te das cuenta que tu cámara no es compatible con este dispositivo, no te preocupes, porque Zhiyun asegura que poco a poco con la actualización del firmware van a ir añadiendo más y más cámaras. Con respecto al conector de audio, este solo te será útil si compras el combo completo, que incluye, como lo imaginarás, un micrófono. Bajando a través del dispositivo nos encontramos otro gran acierto de este modelo, su zapata de liberación rápida. Esta se libera simplemente moviendo la palanca de bloqueo hacia un lado y presionando el botón rojo. El hecho de que esta zapata sea de liberación rápida es una gran ventaja en el caso de que, como yo, tengas una sola cámara, vas a estar grabando con el gimbal y vas a poder sacar la cámara fácilmente, poder hacer fotos o videos a mano alzada y luego volver a conectar la cámara sin la necesidad de tener que balancear nuevamente todo el dispositivo. En la parte frontal de este equipo encontramos un botón que cumplirá dos funciones. Si lo presionamos dos veces, la cámara volverá a la posición inicial del dispositivo, mientras que si lo presionamos tres veces activará el modo selfie, por lo que la cámara hará un giro de 180 grados y quedará mirando hacia ti. Además tendremos una rueda que se puede configurar a través del menú, que en mi caso la tengo configurada para mover el eje roll. En el lado derecho encontraremos el botón de encendido y apagado y la entrada USB tipo C para cargar el dispositivo. Sí, como lo imaginas, este equipo no tiene baterías recargables. Se carga a través del puerto USB tipo C. Sin embargo, la carga completa solamente se establece suponiendo que el equipo esté completamente descargado. El tiempo de carga completa son solamente 2 horas. Y en condiciones ideales, dependiendo por supuesto el modelo de cámara que tú uses, el peso o la cantidad de uso que le des, te puede durar hasta 8 horas de uso continuo
continuo una sola carga. Además de encender o apagar el gimbal, el botón de power servirá también para bloquear la pantalla. Presionando una vez aparecerá un icono de candado en la pantalla indicando que está bloqueada. De esta manera no corremos el riesgo de seleccionar alguna opción de la pantalla por accidente mientras estamos usando el dispositivo. Del otro lado tenemos una tuerca de 1/4 de pulgada que nos ayudará a instalar algún accesorio adicional, como por ejemplo un monitor, un micrófono, un brazo adicional o una lámpara. Aunque esta última no será necesaria, ya que debajo de esa rosca tenemos un dial que acciona otra de las grandes novedades de este aparato. Al dejarlo presionado por unos 2 segundos, encenderá la lámpara que trae incorporada. Esta luz es de nada más y nada menos que 800 lumens. Moviendo esta ruedita hacia arriba o hacia abajo vamos a poder regular la intensidad de la luz, y si presionamos la rueda nuevamente modificaremos la temperatura, que puede ir desde un color cálido hasta un color bastante frío. Pero si es que estos rangos de temperatura no fueran suficientes para tus habilidades creativas, además dispones de 4 geles de color celeste, amarillo, naranja y rojo que se adhieren a la lámpara a través de un imán. Por último, en la parte trasera del gimbal encontramos un joystick que, como imaginarás, nos servirá para mover los 3 ejes de rotación del gimbal. Además, el botón M, que modificará los modos en los que se puede usar este dispositivo, y el botón con una línea roja que te servirá para grabar siempre y cuando tu cámara sea compatible y esté conectada a través del puerto USB tipo C. Y la joya de la corona, como no, la pantalla táctil y a full color de 1.22 pulgadas. Revisar todas las configuraciones que nos da este dispositivo y todas las opciones que tenemos en el menú nos alcanzaría para un video completo. Y la verdad no quiero hacer muy largo este video, así que vamos a repasar solamente algunas de ellas, y las demás te invito a que las descubras por ti mismo, y cualquier duda que tengas me la dejes abajo en los comentarios que yo te voy a responder con mucho gusto. Pero antes de ir a eso te pido que si te está gustando este video no olvides dejarme tu like, y además si no te has suscrito al canal suscríbete para que, como te decía, el próximo año nos sigamos viendo. El menú se compone de 4 grupos principales que son modo, balance, info y settings. En el apartado info encontraremos la opción para cambiar de idioma, aunque por ahora solo está disponible el mandarín e inglés. Además, la información del dispositivo y la opción para restaurar su configuración a como viene de fábrica. La opción balance te da una información visual si el equipo está bien balanceado o no, y te indicará a través de colores hacia qué dirección mover los ejes en caso de que esté mal balanceado. En el caso de estar ligeramente desbalanceado te entregará 3 tonalidades diferentes, siendo el color celeste un desbalanceo aceptable para el equipo, el color amarillo una indicación de que el motor en cuestión está en su máxima resistencia, y el rojo indica una sobrecarga del motor. Después, en el apartado Settings podrás encontrar, entre otras muchas cosas, la opción para autocalibrar el equipo, así como también elegir la velocidad en la que se mueven los motores, la sensibilidad del joystick, la fuerza de los motores, entre otras cosas que, como te decía, te invito a descubrir por ti mismo. Por último, en cuanto a los modos, tenemos 7 opciones distintas de uso. La primera de ellas es PF o Pan Follow, que mantiene bloqueado el eje tilt, por lo que solo podrás mover la cámara hacia los lados pero no hacia arriba o hacia abajo. La opción L, que significa lock, mantiene la cámara fija en la posición que elijas, por lo que no importa cómo muevas el gimbal, la cámara seguirá apuntando en la misma dirección. La opción F de Follow habilita el movimiento hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, pero no permite inclinar la cámara. Además de eso tenemos la opción Point of View o POV, que nos permite mover la cámara en todas las direcciones, arriba, abajo, a los lados, y también inclinarla. La siguiente opción es una que muchos odian o definitivamente aman, y es la opción Vortex. En este modo la cámara se alinea con el cuerpo del gimbal, y moviendo el joystick hacia un lado o hacia el otro nos permitirá hacer el tan famoso efecto Inception. Siguiendo con los modos tenemos el modo Go, que básicamente es lo mismo que el Follow pero con un movimiento mucho más rápido. Y por último, el modo Portrait, en el cual el gimbal girará la cámara 90 grados para poder hacer grabaciones en formato vertical tan necesarias hoy en día y poder subirla a nuestras redes sociales. Como puedes ver, un equipo súper revolucionario, no solo por su pequeño tamaño y su peso, sino también por la gran cantidad de opciones que nos ofrece. Básicamente podemos encontrar todo lo que nos ofrecen gimbals muchísimo más caros
por una fracción de su precio y de su peso, lo cual es muy importante si tú eres un fotógrafo o un videógrafo que le gusta salir, que va de viaje o que tiene que moverse mucho mientras está grabando. Este tipo de equipos súper pequeñitos te ayudan y te facilitan mucho el trabajo. Yo lo ocupo con la cámara que me está grabando, es la Sony ZV-E10. Es una cámara súper compacta también, que pesa poco más de 700 gramos. Así que entre los dos equipos tengo apenas menos de 1,5 kilos, lo que es bastante menos de lo que puede pesar un gimbal mucho más grande que este y de marcas que son de la competencia. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo, muchas gracias nuevamente por acompañarme durante todo este año. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, apóyame con un like, que como siempre te digo, me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por acá en esta cabecita flotante que está apareciendo aquí y nos vemos en un próximo video. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y bendiciones.